Está aquí con todos nosotros el redactor jefe de soymotor.com, Martí Muñoz. Muy buenas tardes, Martí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tomás. Bien, muy bien. Aquí estamos, pasando el día. Pues mira, yo ayer estuve en el Jarama a cortesía de Volkswagen, porque Volkswagen estaba haciendo, e incluso hoy todavía estaban haciendo, cursos de conducción de las Volkswagen Driving Experience, y tuvieron la amabilidad de invitarnos a lo que ellos denominan como Race Tour, que básicamente, si lo pasamos por el filtro de la traductora, son 4 horas de curso de conducción. Wow. Y en 4 horas de curso yo conduje 8 coches distintos. Wow. Desde Golf R con sus 320 caballos hasta el GTI, tanto en Golf como en Polo, algún eléctrico también. Entonces estuvo bastante curioso y nada, una mañana yo creo de las más intensas que he tenido recientemente, de modo que eso fue interesante. Lamento profundamente que no lo hayamos planificado antes, porque en el evento de Gran Turismo, cuando presentaron Gran Turismo 7, yo di una vuelta en el Jarama con el Golf R. Podríamos haber hecho una comparativa de tiempos. Yo es que fue bastante horrible en ese sentido. No horrible porque pasara nada, porque no pasó nada, pero era mi primera vez en circuito directamente, conduciendo un coche en circuito con la idea de tú dale que el circuito está aquí y lo puedes aprovechar, ¿no? Y entonces digamos que en la primera vuelta con el Golf R con sus 320 caballos, reconozco que evidentemente fue un poco más cauto, ¿no? Y que quizá te quedas con la sensación de decir, ostras, si ahora volviera lo podría aprovechar aún más, ¿no? Pero sí, estuvo bastante curioso y nada, una bestia. Al final frenabas ahí a final de recta a sus 200 por hora y el coche frenaba como si nada, y luego dabas el salto a algún otro coche y veías que los frenos ya no eran los mismos, ¿no? Entonces, un buen trasto, la verdad, para quien lo tenga. Sí, yo te quería preguntar por las sensaciones, ¿no? Para que la gente sepa de estos cursos de conducción y lo que te pueden enseñar. Yo, la experiencia que tuve, que también fue hace un par de meses con el Golf R en el Jarama, la primera vez que conduje en un circuito como tal, primero que da mucho más miedo que es de la Play, que era la referencia que tenía, y luego que tienes que estar pendiente de cosas que no sabes que tienes que estar pendiente. Que, por ejemplo, en las bajadas no puedes levantar el gas del todo, tienes que… Para que el coche y el reparto de masa sea más lógico y no lo pierdas en frenada, tienes que estar acelerando en las bajadas. Y estás ahí con un miedo terrible porque el coche tira mucho y te dice, no, tienes que estar con el derecho abajo, porque si no, te la pega, ¿no? ¿Estas cosas o qué es lo que aprendiste así conduciendo en el circuito? Sí, o sea, realmente es que el curso fue bastante completo porque tenía varias partes, ¿no? Entonces, digamos que el curso tenía una sección de off-road con los sub, en este caso era con el T-Roc y el Touareg, con sus circuitos de tierra, rampas, descensos, obstáculos de agua. Había hecho alguna cosa por lo que ya no iba con tanto miedo quizá, pero bueno, sigue siendo bastante sorprendente, por ejemplo, ver que un sub que mucha gente se lo compra básicamente porque es alto y va cómodo, ¿no? Luego lo sacas de la carretera y también es capaz de hacer estas cosas. Que no sé yo luego cuánta gente que tiene estos coches en el garaje llega algún día a exprimirlos al máximo de sus capacidades. Y ya en circuito lo que hicimos fue 2 vueltas con el Golf R, 2 vueltas con el GTI, el Golf GTI, y ya al final en otra tesitura, pero también dimos una vuelta con el ID4 GTX, y el Arteon híbrido enchufable. Entonces, un poco de todo. Y sí que en circuito es lo que tú dices. Al final era la primera experiencia en circuito y, hombre, impone bastante respeto porque primero de todo no quieres liarla. Es es básicamente tu prioridad en esa circunstancia. Pero una pregunta, Martí, perdón que te interrumpa. No quieres liarla porque hay un miedo que supera al otro. ¿Es por el miedo de decir, me puedo romper una pierna aquí? ¿O por el miedo de decir, ¿cuánto tendré que pagar si estrello esto ahora mismo? ¿Cuál era tu miedo? El coche técnicamente está asegurado. Entonces, tú, si tienes un percance, no te van a pasar la factura. Y al menos el día en el que fui yo, que había bastante prensa, no hubo ningún problema, pero sí que algún instructor comentaban que en años anteriores algún Arteon se había roto por el camino y en principio, digamos que está todo asegurado, no hay problema. Vale. Pero bueno, una cosa es que esté asegurado y la otra es que no quieras ser el notas, ¿no? Que te dan un juguete bonito y lo parten dos, que luego habla todo el mundo de estas cosas y siempre pasa. Claro. Pero sí, bastante divertido. Además, lo hicieron de una forma que en el circuito dispusieron los conos de una forma visible. Es decir,
Si has probado un sim racing o simulador, pues una mínima noción la tienes, pero lo agradeces mucho de entrada de curva, vértice, salida. Claro. Y sí que aprendes a jugar con eso, con las trazadas un poco, ver el coche, perderle el miedo sobre todo. Y un poco lo principal o la sensación que me llevé de eso es precisamente eso, es perderle el miedo. A mí cuando me dijeron de hacer esto, primera vez en circuito con un Golf R y demás, dices, bueno, pues era chulo, pero vamos a ir un poco, ¿sabes?, acobardados, para ser sinceros, porque las cosas se imponen. Y luego sí que haces estas vueltas y demás, y cuando te bajas del coche te notas con un poco más de confianza, ¿no? Te corrigen algunos vicios que puedes tener, mejoras alguna cosa y sobre todo ganas esa confianza para, obviamente no en el día a día, porque en el día a día hay que hacer las cosas con cabeza, pero para tener un poco más de calma, un poco más de confianza y sentirte un poco más capaz y seguro de ti mismo, ¿no? Por lo cual está bastante bien. Por ejemplo, ¿qué vicio tenías tú que te corrigieron? Yo, por ejemplo, las trazadas me costaba un poco acabar de pulirlas, un poco brusco ahí, pero bueno, se hacía lo que se podía. Y eso, por ejemplo, y sí que es muy útil porque al final vas con un instructor de copiloto y entonces el instructor está atento a lo que tú haces, te va guiando, te dice suelta aquí, levanta aquí, tal y cual. Entonces está muy bien, o sea, te sientes bastante acompañado como participante, ¿eh? No lo digo por mí, sino que te sientes bastante acompañado y tienes esa red de seguridad que a la que ves cómo funciona, dices, pues notas o ves dónde te indiquen que tienes que mejorar y sí que eso ayuda bastante. Sí, porque estaba pensando que este tipo de experiencias, ahora me confirmarás si esta de Volkswagen era solo para prensa o también puede estar abierta al público, pero sé que existen. Sí. Este tipo de experiencias para la gente que nos está escuchando, que diga, hombre, pues me interesa, no voy a convertirme en piloto profesional, pero me interesa saber lo que se siente, ¿no? Al llevar un coche de 200 y pico, 300 caballos en un circuito. Sí, de hecho las driving experiences son públicas, digamos, están abiertas al público, hay que pagar una entrada. Nosotros fuimos para un pase de prensa, pero sí que estaba abierto, de hecho hoy mismo estaban haciendo actividades. Ok. Nosotros, el programa que nos prepararon, nos dijeron que tenía un coste de unos 180 euros. Que dices, hombre, 180 euros a todo el mundo le duele, ¿no? Pero luego te paras a pensar y tú las conoces. La típica experiencia de date una vuelta, perdón por el petardo que ya se han jugado por aquí, no sé si se ha colado en el micro, pero ha sonado un poco. Todos sabemos la típica experiencia de 2-3 vueltas a un circuito con un deportivo que tiene 6-7 años, ¿no? Y por esa experiencia te pueden cobrar, ¿qué? Lo mismo. Mínimo 100 rápidamente más. Entonces, al final, si te paras a pensar que vas a rodar en un circuito con coches en perfecto estado, nuevos, relevantes, con instructores, que por 180 euros tocas 8 coches distintos, es un precio bastante competitivo. Y ya si quieres algo más comedido, para ir más directo, que tienen otros cursos más específicos. Por ejemplo, que puedas hacer una sección de pista con eléctricos y un poco de off-road por unos 60-70 euros. Hay este tipo de cosas. Y en el caso de Volkswagen, sí que vale la pena estar atentos. Tienen una web dedicada porque esto lo hacen todo el año. Hace unas semanas estaban en Montmeló, ahora estaban en el Jarama, lo hacen también en el Navarra, en otros sitios. Entonces, aquella gente que le interese, realmente vale la pena echarle un vistazo a lo que están ofreciendo ahora, incluso lo que han ofrecido en el Jarama, aunque ya haya pasado, porque si no es ahora será el año que viene, pero esto es anual, entonces siempre está en rotación, de modo que vale la pena. Y está bien si eres un quemado de los coches, que dices, ostras, mira, yo el Golf GTI es que tenía un póster en mi habitación y quiero que me den uno nuevo para maltratarlo sin preocuparme por los frenos. O si eres una persona pues que conduce normal, entre comillas, una persona cualquiera que simplemente quiere verse en situaciones un poco más complejas de las que se encontrará en la carretera, porque luego el día de mañana esto te puede salvar en caso de emergencia, ¿no? Entonces hay un poco para todos los públicos. Te voy a decir una cosa, la verdad es que desconocía el precio y me parece mucho más barato de lo que esperaba. Evidentemente 200 euros por una actividad de ocio no es barato, ir a los karts te vale 40, o sea, lo entiendo. Es dinero. Pero lo que puedes aprender, yo creo que lo que te puedes divertir, porque como dicen Minimum en el chat, tiene que ser la hostia, es la hostia. Conducir en el Jarama, subirte a los pianos, jugar con las masas del coche, te sientes piloto de Fórmula 1, sea un Golf R o sea un Ferrari, me da igual. Y por ese precio no hay otras experiencias tan cercanas, yo creo. Claro, a ver, es que el mundo del coche es caro, empezando por el karting, ¿no? Tú pégate un par de horas con un kart de alquiler y te habrás dejado un dineral. Sí, entonces, también, 50, 100 euros. Incluso con un kart de alquiler, ya no te digo tenerlo tú, que entonces ya es apaga y vámonos.
Pero sí que, hombre, es un precio, a 180 euros. Luego tienen estos precios que son más comedios de 50 a 60 euros. Pero hay que decir que el día no estás quieto, realmente. Son 4 horas agrupadas en bloques de 40 minutos. En total, lo que acabamos haciendo, ya por darlo así como muy partido, ¿no? Fueron quizá unos 10 minutos conduciendo de off-road, más o menos, unas 6 vueltas al circuito del Jarama en total, con varios coches. Luego hicimos un circuito de conos por dentro del paddock, que habían preparado un circuito con el Polo GTI, un circuito de 3 metros, 4 metros de anchura, muy delgadito, y la premisa era hacerlo lo más rápido que pudiera sin derribar ningún cono. Y luego también en la actividad había un fuerapista, salías del circuito del Jarama y te ibas un poco por carreteras secundarias para que te enseñasen cómo funcionaba algún sistema ADAS, en este caso con el Taigo del control de crucero activo, ¿no? Entonces, a ver, es dinero, el mundo del motor es caro, cualquier cosa es cara, y lo que decimos, la mejor forma de compararlo es con una experiencia de sesión en pista, con un coche que no sea tuyo. Ves esos precios, dices, bueno, pues más o menos ya sabes que es el umbral, ¿no? Sí, y sí que es recomendable eso, al final, que si eres un quemado te puede gustar, si no eres tan quemado te sirve para vencer un poco los miedos. Sí, y entonces está bastante bien. Es que ese es el valor. Ya te digo, para mí conducir un circuito ya de por sí mola muchísimo, pero si encima eso es con un instructor y puedes aprender cosas que te sirvan no solo para la experiencia, sino para tu día a día, pues es un valor añadido también. Sí. Y está bastante bien al final. Es mejor encontrarte ciertas situaciones con un instructor al lado y un entorno controlado que en la carretera abierta, ¿no? Que luego hay sustos y hay problemas. Y al final sí que es verdad, y eso se insiste mucho, que al final todos nos sacamos el carné con el teórico y el práctico y a Dios muy buenas. Y ahí, a base de renovar el carné hasta que nos morimos con la edad que sea, ¿no? Ya de viejos, esperemos. Pero sí que está bien hacer este tipo de formaciones. Y yo te lo digo ya a tono personal. O sea, yo, por ejemplo, que vengo de un background, por decirlo así, que no soy un quemado históricamente de los coches, de hacerme tramos de rallies ahí con un coche desde los 18 años, pues este tipo de cosas sí que yo noto, por ejemplo, que me sirven bastante a nivel de ganar confianza. La pericia es otro detalle. Luego, si te pones de copiloto de Cristóbal y dices, aquí hay muchas horas de trabajo. Pero sí que eso se gana, y si yo lo noto o hace unos meses, cuando fuimos ahí con Audi, por ejemplo, a Vaqueira también a hacer un curso sobre hielo, si alguien como yo, que es un conductor moderado, digamos, lo puede notar, pues estoy convencido de que cualquiera puede.